Bolivia en los últimos 15 años se transformó de una manera asombrosa, pero asombrosa. Bolivia protagoniza un milagro económico, no en el sentido religioso, sino en el sentido de lo realmente atípico que pasó ahí, cruzado por un signo político de izquierda que a su vez mantiene calmos a los mercados con un elevado superávit fiscal sostenido en el tiempo y con una política monetaria y cambiaria, diría, intachable en términos de la ortodoxia. Ustedes van a ver ahora una serie de indicadores que compartimos con una perspectiva de mirar a Bolivia no como país en sí, sino como ejemplo para lo que puede llegar a ser Argentina. Y es muy importante ver estos indicadores para sacarse ese cliché de la cabeza. Bolivia antes y después de Evo Morales son dos países diferentes. En términos productivos, su producto per cápita, su ingreso per cápita, se más que triplicó. Ahí lo tienen, de $955 a más de 3.100. Por supuesto, todavía está muy por debajo de la Argentina. Pero fíjense lo que es ese avance. La inversión en hidrocarburos, fíjense cómo se multiplica por 8 en el periodo en el que gobierna Evo Morales. Con una salvedad, se multiplica por 8 la inversión en hidrocarburos en simultáneo a la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos. Las exportaciones mineras, también en dólares por año, en millones de dólares por año, saltan de 630 a casi 3.400 millones de dólares. La cobertura de electricidad, fíjense eso, salta del 67 al 85 y el consumo también, lo cual da cuenta de más generación eléctrica, de también inversiones en ese sector de la energía. En términos financieros, Bolivia, fíjense, los números que puede exhibir, seleccionados, todos estos datos oficiales del Banco Central de Bolivia. Los depósitos en el sistema financiero se multiplicaron también a esa escala. Las reservas se multiplicaron por 10, saltaron de 1.148 millones de dólares a 12.734, con otra salvedad. Con un producto mucho más chico que el argentino, tiene el ratio por lejos más elevado de reservas sobre producto de toda la región. Pero por lejos, por lejísimo. La deuda pública externa a su vez se redujo a 1/3 en el peso respecto del producto. Y no los quiero atosigar con cifras, pero realmente estas que vienen ahora son las más notables. ¿Qué pasó con la sociedad boliviana al cabo de la aplicación del modelo de Evo Morales? Bueno, pasó esto que van a ver ustedes acá en la tercera placa. Se convirtió la sociedad, el desempleo bajó a la mitad, la pobreza extrema bajó a menos de la mitad. El salario mínimo se multiplicó por 3 y fíjense este último dato. La brecha entre ricos y pobres, que era la más alta junto con Guatemala, ahora vamos a hablar con especialistas, no me van a dejar mentir, esa brecha se redujo a una tercera parte. La brecha entre el 10% que más gana y el 10% que menos gana de la sociedad era 128 veces la diferencia y pasó a ser 46 veces. Esto no es un milagro, es el producto de la aplicación de determinadas políticas. Y la gran pregunta es, ¿puede Argentina aprender de estas políticas para salir de la crisis que deja Macri? ¿Es posible pensar en un modelo boliviano más allá de los modelos que se agitan últimamente entre quienes siguen la actividad de Alberto Fernández, que son por un lado Portugal por el viaje que hizo y por otro lado Uruguay por las menciones que hizo la semana pasada de su renegociación? Bueno, vamos a hablar con dos tipos que saben mucho de esto. Acompáñame, Dire. Vinieron Pablo Stefanoni y Ariel Basteiro. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, Ariel, también. No, gracias a vos por invitar. En un ratito vamos a hablar con el vicepresidente de Bolivia, con Álvaro García Lineras. Les quiero hacer una pregunta a cada uno antes de conversar con él. Vos, Pablo, estuviste allá muy en contacto con el gobierno. ¿Esto es el producto de qué factores, dirías vos? ¿Cuáles tres destacarías? Y destacaría el primer factor que me parece muy importante en Bolivia, es que la izquierda, cuando volvió al poder con Evo Morales, cargaba con un trauma muy importante, que era el trauma de la hiperinflación. En el año 85, en ese momento el gobierno de izquierda de la Unidad Democrática Popular terminó
yéndose del poder con hiperinflación, y Evo Morales y la izquierda boliviana tenían mucho temor a ese desorden financiero, con lo cual Evo Morales le prestó mucha atención a la estabilidad macroeconómica. En segundo lugar, eso hizo que se aplicara lo que alguna revista económica anglosajona llamó un populismo prudente. Ajá. Estatización de sectores estratégicos como el gas o los hidrocarburos, y buena relación con la agroindustria o los bancos, y una cierta coexistencia pacífica con la economía informal. Y en tercer lugar, mucha continuidad. Evo Morales tiene el mismo ministro de Economía desde hace 13 años, con una licencia por enfermedad. ¿El mismo ministro todo el tiempo? Todo el tiempo. Se fue un año porque se enfermó, pero volvió. Con lo cual debe ser uno de los ministros de Economía que duró más tiempo del mundo, ¿no? Sí, sí, claro. Y Ariel Basteiro... Luis Arce Catacora. Mira, ahora vamos a preguntarle por él al vicepresidente. Ariel Basteiro fue embajador allí en Bolivia. Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Mirá, yo creo que allí en Bolivia, al margen de estos cambios profundos que tuvo la economía, creo que mucho de eso tiene que ver con otros montones de cambios que se dieron, culturales, hubo una revolución social, cultural, la incorporación por primera vez de todo Bolivia al destino del país. Bolivia era un país donde solamente lo conducía una casta, un sector muy determinado, blanco, poderoso económicamente, y la llegada de Evo permite que el pueblo, quizás es un proceso semejante, parecido, con algún tipo de conexión con lo que pudo haber sido el peronismo en el 45-46, que incorpora a los trabajadores a la vida política de este país. En Bolivia lo que se incorporó a la vida política del país es el pueblo indígena, es el pueblo laburante, el trabajador, y eso modificó mucho. Después creo que lo dice Evo fundamentalmente, el secreto de esos cambios económicos fue que por primera vez manejaron sus recursos naturales, el hidrocarburo, en beneficio y en función del interés del país. Por primera vez Evo siempre explica, el 80% de la rentabilidad que generaba la explotación del gas y el petróleo se iba en ganancias de las empresas que lo explotaban, empresas multinacionales. Evo llega allí y pone o cambia el paradigma. Si quieren seguir explotando, tienen que llevarse solamente el 20 y dejar el 80. Y después ese 80 se convirtió en 85, 86. Creo que ese fue el verdadero secreto. Gracias, Ariel. Con Noelia Barral Grijera, buenas noches. Buenas noches. Recibimos al vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Les quiero aclarar a los que se están sumando ahora, que terminó el partido, que no es que estamos haciendo un programa especial de Bolivia por las elecciones. Ellos tienen elecciones ahora, el 20 de octubre, una semana antes que nosotros. Pero lo que nos interesa en medio de esta crisis que vive la Argentina es qué enseñanzas se pueden extraer del ejemplo boliviano y de este proceso político. Álvaro García Linera, muchas gracias por atendernos. Buenas noches aquí desde Buenos Aires. Alejandro, muy buenas noches y un saludo a Pablo y Ariel que están contigo. Bueno, muchas gracias por atendernos, doctor. Lo que le quería preguntar es, ¿qué rol jugó en el proceso boliviano la nacionalización de los hidrocarburos inicial? El tomar el control de ese recurso que para Bolivia, bueno, antes era simplemente un pasamanos. Un elemento clave porque permitió que el gobierno, que el Estado dispusiera de excedentes económicos para poder cumplir dos tareas: ampliar la producción y distribuir la riqueza. Mire, le voy a dar un dato. Antes de que nacionalizáramos, los ingresos por hidrocarburos para Bolivia eran cerca de 300 a 500 millones de dólares. El año 2012-13, para no colocar el momento de que el petróleo subió a 140 dólares, los ingresos de hidrocarburos se han disparado en promedio a 3.500 a 4.000 millones de dólares. Dinero suficiente para poder construir escuelas, hospitales, hacer carreteras y mejorar la vida de millones de bolivianos. Recién veíamos el dato de la inversión en hidrocarburos, justamente en gran medida responde a multinacionales que aún después de este nuevo trato más ventajoso para el Estado boliviano siguieron invirtiendo. ¿Cómo es eso? Porque acá nos dicen, por ejemplo, que para desarrollar Vaca Muerta tenemos que flexibilizar el trabajo de los petroleros, garantizarle a las compañías que puedan repatriar las ganancias cuando quieran, bajarles los impuestos al mínimo posible. ¿Cómo se articula una cosa con la otra? Bueno, cada país tiene su propio modelo, pero
En el caso de Bolivia hay una regla que la hicimos en 2006. Las petroleras no son propietarias, cumplen servicios para el Estado y del total de la producción bruta, para el Estado tiene que quedar mínimo el 82%. Y el 18% o menos, dependiendo del campo, dependiendo de la inversión, en manos privadas. Esta es una regla de oro que la mantenemos hasta el día de hoy, desde el año 2006, y ha permitido que el Estado disponga de los recursos y que petroleras, pese a las amenazas hechas durante varios meses al principio, o años al principio, igual se han quedado en Bolivia porque el negocio también está siendo rentable, ya no como antes, pero sigue siendo rentable también para ellos. Esta rentabilidad tiene que ver con la productividad especial que tiene Bolivia en sus campos petroleros, pero ¿podría aplicarse a Argentina? Digo, aventurando usted sin pedirle una definición geológica sobre Vaca Muerta, pero ¿podríamos nosotros aspirar a obtener una mayor porción de la renta sin que se vayan todos los inversores? No me atrevería a hacer una deducción de ese calibre, pero le doy otro dato. Tengo la impresión que el precio del gas para el consumo interno acá en Bolivia y con el que vendemos a nuestros países hermanos, Brasil y Argentina, es mucho menor precio que las petroleras entregan en Argentina para el consumo interno. Y a pesar de este precio menor, sigue habiendo rentabilidad. Por eso, la fórmula de 82% de ganancia para el Estado boliviano, 18% para las empresas privadas, funciona. Interesante. Buenas noches, Linera, lo saluda Noelia Barral Grijera. Aprovechando que estamos hablando de la posibilidad de exportar de alguna manera en la Argentina este modelo boliviano, ¿cuánto interés tiene Bolivia en justamente irradiar el modelo hacia el resto de la región? Y también en línea con esto le pregunto si tuvieron chances de conversar algo de esto con Alberto Fernández cuando estuvo por allí hace unos días. Mire, Noelia, nosotros somos respetuosos de lo que sucede en cada país y no buscamos ser ejemplo para nadie, pero sentimos orgullo que este país, durante mucho tiempo muy discriminado en el continente y abusado por potencias externas, el día de hoy camina con la frente en alta, mostrando sus logros. Mire, por séptimo año vamos a ser el país que más crece económicamente en el continente, por encima del 4%. Somos el país que en una década y un tercio ha multiplicado por 4 su Producto Interno Bruto. Y somos un país que ha ayudado a sacar en 13 años al 30% de su población. La ha sacado de la pobreza y ha incorporado a la clase media. Son resultados de los cuales nos sentimos contentos, pero no lo mostramos como como un motivo a imitar, pero decimos, estamos cumpliendo un trabajo. Nos dicen son populistas, no importa, somos unos populistas que sacan a la gente de la pobreza, somos un populismo que hace crecer la economía como ningún otro país del continente, solo nos gana Panamá porque tiene 2 mares, el Atlántico y el Pacífico, pero ningún otro país del continente nos gana en crecimiento económico y somos una economía que sigue expandiéndose y sigue generando beneficios para la gente más humilde. Linera, recién acá Stefanoni aportaba una definición que se le aplicó al MAS durante estos últimos años, la de populismo prudente. Usted decía, nos dicen populistas, pero es un curioso populismo que mantiene el superávit fiscal que nos reclama a nosotros el Fondo Monetario. ¿Cómo es eso? ¿El Estado es chico? ¿No le cobran impuestos a la gente en la medida que se cobra acá en Argentina? ¿O simplemente mantuvieron a raya el gasto, bueno, con otros métodos? Mire, Alejandro, hemos nacionalizado el gas, el petróleo, hemos nacionalizado las telecomunicaciones, hemos nacionalizado el sistema eléctrico de generación de electricidad, hemos nacionalizado la línea aérea y hemos generado crecimiento económico.
A la banca les hemos impuesto que de las ganancias que genera la banca, el 50% de las ganancias anuales pasan al Estado. El 50% queda en manos de los privados. Pero además, del dinero que está en la banca, el 60% por ley tiene que ser invertido en producción y en construcción. Es decir, en áreas de creación de empleo, en áreas que generan valor. Y solo el 40% lo pueden destinar a el ámbito comercial, el ámbito de la especulación financiera. Entonces, somos un país que ha tomado medidas muy fuertes. Yo no diría que hemos sido un populismo moderado, no nos calificamos como populistas, no es una buena calificación. Yo, de hecho, me hago la burla del concepto de populismo, ¿no? Pero estos resultados de una política fuerte de control del Estado ha permitido un crecimiento económico sorprendente y que tiene liderazgo en el continente. Linera, ¿cuántos impuestos pagan los ricos en Bolivia? ¿Y cómo cambió eso desde que asumió Evo Morales? Se sabe que por el lado del gasto, esa reducción de la brecha de ingresos, recién mostrábamos, de 128 a 46 veces entre deciles extremos, se dio, bueno, justamente por las obras, por los planes, por la educación, por la salud. Ahora, por el lado de la contribución de los más ricos, ¿también hubo reforma? Sí, mire, le voy a dar en términos de lo que llaman los economistas el government take aplicado a hidrocarburos, minería o la banca. El government take en hidrocarburos, es decir, el porcentaje con el que se queda el Estado del total de las ganancias. En el caso de hidrocarburos se mueve entre el 82 y el 85%. El government take en la minería se mueve entre el 50 y el 55% de las ganancias. Y el government take aplicado a la banca es entre el 50 al 51%. Son medidas fuertes en las que el Estado ha concentrado las ganancias de los ricos, no los ha asfixiado, ha habilitado espacios de acumulación, pero ha hecho una distribución equitativa porque con ese dinero el Estado ha permitido que crear un seguro universal de salud, crear el mismo número de escuelas en Bolivia que las que se habían creado en 180 años anteriormente, reducir la desigualdad tan terrible que teníamos, que era vergonzosa, de 140 veces a 1 entre el más rico y el más pobre, la hemos reducido a 36, 38 veces, y a la vez hemos seguido promoviendo la producción. Hay un sector privado que crece, que se desarrolla, tiene el acceso a la banca. En vez de que la banca esté sacando los dólares afuera o especulando con el dinero, la banca ahorra, recibe el ahorro del pueblo, de la gente, y la introduce directamente a la producción. Es una medida, a mí me parece muy novedosa. Su trabajo, ¿no? Es para lo que está hecha la banca, digamos. Para promover producción, para promover empleo y no para promover especulación ni para promover fuga de capitales. Hemos bolivianizado el ahorro mediante un conjunto de políticas monetarias y fiscales. Hoy el ahorro de los bolivianos en un 98% es en bolivianos, no es en dólares. Cuando llegamos nosotros al gobierno... Sí, de esto tengo un gráfico. Permítame, Linea, no sé si lo va a ver usted a través de Skype, pero tengo un gráfico de esto porque es realmente sorprendente. Para un argentino que ve que ante el menor indicio de crisis sale a comprar dólares como loco, ahí tiene en el gráfico, le digo a nuestros televidentes, cuánto era en bolivianos los depósitos y los préstamos del sistema financiero cuando asumió Evo Morales. 7,5% de los préstamos, 16% de los depósitos. ¿Y cuánto es ahora? 87%, en 2013 es el último dato que tengo, el dato del Banco Central de Bolivia, casi 90% de los préstamos, casi 80% de los depósitos. Linera, ¿me permite un microsegundo? Lo introduzco de vuelta a Stefanoni, que además es economista, y ¿cómo fue que consiguieron hacer esto? Le digo, vos que sos argentino y que sabés nuestra pasión por el dólar y a la vez... Bueno, creo que tuvo una de las razones fue que hubo poca expectativa de devaluación.
en estos años se mantuvo muy estable el tipo de cambio y eso hizo que, sumado a alguna penalización impositiva por los ahorros en dólares, la gente eligiera ahorrar en bolivianos y quizás eso, vos decías que era sorprendente y quizás eso tiene ese aspecto sorprendente de que fue una elección individual, digamos, de cada uno de ahorrar en bolivianos. Claro, no los y de obligan. que se fue en una economía bimonetaria, como era la economía boliviana, se fuera bolivianizando también las expectativas, En de algún 15 modo. años, eso es increíble, realmente. No se movió, el dólar no se movió en los últimos Salúdenlo, 10 si años, quiere. 12 años no se movió. Lo escucha, Tiene el mismo valor. Lo escucha, embajador, al vicepresidente. Buenas Salúdelo. noches, ¿Qué tal? vicepresidente. ¿Qué tal, Álvaro? No se movió en todo ese tiempo y eso creo que también es producto de esta confianza. El otro tema es también saber de dónde venía Bolivia y dónde está Bolivia hoy. Recordemos que Bolivia hasta la llegada de Evo era el país más pobre de Sudamérica o casi de Latinoamérica, que sus estándares, sus números de la macroeconomía y la microeconomía eran bajos o no eran buenos. Creo que el mérito más grande es poner a Bolivia en el lote junto con los demás países de Latinoamérica. Hoy están en muchos, están mucho mejor que incluso la Argentina. Álvaro, ¿y esto no representa un riesgo para ustedes en la próxima elección? Ya ahí apelo a usted como teórico político, como columna vertebral teórica del movimiento al socialismo. ¿No temen que les ocurra ahora el 20 de octubre algo parecido a lo que les solió ocurrir a los movimientos que en Argentina lograron elevar el nivel de vida de la población y que después se enfrentaron demandas de nuevo tipo que no pudieron alimentar, que no pudieron satisfacer y el electorado terminó optando por otras alternativas? Antes de responderte el debate sobre el cuadro que mostrabas, esto es del año 2013, hasta el año 2018, estas cifras han pasado hasta el 90, 97, 98%, tanto de los ahorros como de los créditos. Y tiene que ver con una tasa relativamente flexible de cambio, exportaciones que han incrementado notablemente y que pasan por el Banco Central y luego a los privados, pero además porque hemos premiado al que ahorra en bolivianos. La banca nos ha puesto una ley que premia al ahorrista puesta por la moneda boliviana. De tal manera que eso nos ha permitido soportar las fluctuaciones internacionales y darle al Estado una capacidad de flexibilidad monetaria al momento de invertir, de sacar dinero al consumo interno, al mercado o de retirar dinero. Entonces, ha sido un conjunto de políticas bien pensadas en el ámbito fiscal y en el ámbito monetario que han logrado esa extraordinaria bolivianización de la economía boliviana. Cuando éramos un país, cuando llegamos al gobierno, la gente manejaba en el bolsillo el dólar, manejaba el boliviano y la gente en una tienda podía usar el dólar y el boliviano sin ningún tipo de expansión. Hoy no, ahora la gente ahorra en boliviano, sabe que el dinero boliviano es sólido, que hay una economía sólida, que hay un Estado sólido que garantiza Álvaro, su ahorro. Queda clarísimo. Queda clarísimo. No quiero, se me acaba el tiempo, no quiero que me deje de responder la otra pregunta. ¿No cree que este ascenso social que generó en estos 15 años el gobierno de Evo Morales puede volvérsele en contra en caso de que se generen esas nuevas demandas? Siempre hay ese riesgo, porque claro, sectores populares asociados en sindicatos, en gremios, mejoran sus condiciones de vida, tienen ingresos de clase media, digámoslo así, por ingresos, otro tipo de expectativas, otro tipo de asociatividades, cambian el sindicato por el WhatsApp, en fin. Pero lo que pasó en Bolivia es algo muy interesante. Buena parte de este ascenso de la clase media ha traído el bagaje cultural de su origen. Como obrero, como hijo de obrero o como indígena, no es que se deshace, no es que lo bota, sino que lo que hace es modernizar su bagaje indígena y popular. El mejor ejemplo de ello es la estética, los llamados cholets en la ciudad del Alto, o las fiestas, las festividades de una clase media o clase alta, de origen indígena y popular, que no busca blanquearse necesariamente, sino que se aferra y reivindica su identidad laboral, popular o indígena, y de hecho eso también le permite mejorar sus negocios. Hoy en Bolivia
exhibir una identidad popular e indígena que permite más opciones para acceder a créditos estatales, a contrataciones estatales, a cargos políticos, que exhibir una identidad anteriormente de clase media, más occidentalizada o más europizada, digámoslo. Álvaro, lo comprometo que cuando venga a la Argentina la próxima vez se acerque a nuestros estudios acá Brotes Verdes. Le agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Tengo 30 segundos para cada uno para que me digan si es extrapolable esto que acabamos de ver, que es sorprendente, a la Argentina. Bueno, yo creo que no sería exactamente extrapolable porque es una economía muy distinta, muy sostenida en las materias primas y con un aparato industrial mucho más débil que la Argentina. Me parece que el desafío de Argentina es cómo tomar algunas de estas ideas en una economía que es mucho más compleja, básicamente. Pablo Stefanoni, muchas gracias por venir a Brotes Verdes. Lo pueden leer en Nueva Sociedad, es el director de ese muy prestigioso medio. ¿Y Ariel? Creo que también, sí, son dos economías diferentes, dos países diferentes. Nuestra economía son 4 veces más grande, 3, 4 veces más grande que la boliviana. Tenemos un desarrollo industrial mucho más importante, pero de todos modos creo que tienen una actitud que quizás no tenemos nosotros, que no tiene la Argentina o que no se tuvo, o que se tuvo sí en el periodo de Néstor, de Cristina, el hecho de dar impulso a la industria nacional, a la economía, a apostar al consumo interno. Eso también lo quiso Evo en todo este tiempo. Vale la pena estudiarlos, ¿no? En detalle. Vale la pena. Gracias por venir a los dos.